Bienvenidos. El mundo entero siguió el desarrollo de la jornada electoral en Estados Unidos, la composición de su Congreso, las gobernaciones y algunas preguntas que en materia de aborto, por ejemplo, o de consumo de marihuana estaban formuladas en ciertos estados. ¿Qué implica para Estados Unidos? ¿Qué implica para el mundo? ¿Qué implica para Colombia este resultado? Pocas voces más calificadas en nuestro país para entender y ayudarnos a entender lo que ocurrió que Arlene Tigner. Ella es profesora de la Universidad del Rosario, tiene su doble nacionalidad, norteamericana y colombiana, lleva muchos años en nuestro país y escribe una columna muy leída en el periódico El Espectador. Bienvenida. Muchas gracias, Juan. Bueno, ¿Trump ganó o perdió? Porque en la Cámara perdieron el control los republicanos, pero en el Senado los republicanos aumentaron su mayoría. ¿Ese balance deja a Trump mejor que antes o peor que antes? Lo deja un poco peor que antes, pero era de esperar que perdiera el control de alguna de las cámaras. Históricamente son muy pocos los casos en los cuales el presidente y el partido del presidente logra mantener el control en estas elecciones de medio término. Entonces yo diría que dada la historia y dadas las circunstancias de controversia, escándalo, polarización en torno a su presidencia, no le fue tan mal como uno habría podido imaginar. Es como si en Estados Unidos hubiera alguna aversión a los poderes hegemónicos, no les gusta que el presidente además controle Senado y controle Cámara. Le había pasado también a Obama. Esto pasa siempre casi. Son, de nuevo, desde los años 30, más o menos, creo que 3 o 4 presidencias en donde no ocurre. Y tiene que ver, entre otras cosas, con el desgaste de la presidencia y sus efectos en las elecciones legislativas. En este proceso, el voto popular agregado volvió a ser más numeroso en favor de los demócratas. Bueno, de hecho, Donald Trump es un presidente que no ganó en el voto popular y ganó en los colegios electorales, pero hay más voto demócrata en Estados Unidos que voto republicano en el voto popular. Sí, si uno mira las encuestas genéricas que había antes de las elecciones para el Congreso, la preferencia de la población en general favorecía en un 7% a los demócratas, pero como la forma de organizar el voto en los distintos estados es tal, juega muchas veces a favor de los republicanos. ¿Qué tan importante fue a la hora de decidir el voto el comportamiento de la economía? Hay algunas voces que dicen al final del 2019, en el 2020, va a haber una situación difícil, pero lo cierto es que hoy la economía norteamericana pasa por un momento muy brillante. Tiene prácticamente pleno empleo, inflación cero, un crecimiento significativo. ¿Pesó la economía en ese resultado? Yo creo que sí. Creo que los demócratas, de hecho, han subvalorado la imagen relativamente positiva, de nuevo, dadas las circunstancias de Trump, justamente por el estado positivo de la economía. No solo todo lo que señala, sino que los salarios están aumentando también. Y estas consideraciones pesan mucho en el electorado a la hora de decidir a favor de un cambio. ¿Para qué cambiar si las cosas andan relativamente bien? Si en mi vida personal estoy más o menos bien. Trump, después de este resultado, ¿puede estar más cerca de su reelección o sigue siendo muy incierta la reelección del presidente Trump? Yo creo que depende esto de varios factores. El primero es el resultado de cualquier investigación que los demócratas ya en el poder de la Cámara le realizan. Tema Rusia, tema su campaña, tema negocios. Y tema declaración de renta, sobre todo. Yo no estoy segura que vayan a iniciar un proceso de impeachment a raíz de la investigación por Rusia, pero sí le van a exigir que haga públicas sus declaraciones de renta, que ha sido el primer presidente en negarlo, y los republicanos controlando la Cámara no se lo han exigido. Y ahora, con los demócratas controlándolo, lo exigirán.
Sí, los demócratas creo que van a entrar con un discurso de retomar la sensatez en la política, de trabajar con el otro partido, pero en el fondo su misión va a ser investigar y duro a Trump en todo lo que haga. ¿Cómo interpretar esto? Él había dicho que no iba a llamar a sus rivales demócratas. La jefe de que era la minoría en la Cámara, la señora Nancy Pelosi, no estaba prevista para recibir una llamada del presidente Trump. La vimos a ella festejar hasta con baile el resultado y Donald Trump la llamó. ¿Qué quiere decir esa llamada, Arlene? ¿Va a cambiar en algo el manejo de Trump? ¿Va a cambiar su relación con los demócratas o era una llamada de protocolo? Creo que son llamadas protocolarias que hasta el más vasto, que creo que Trump es un presidente vasto y avergonzante, hace. Y los demócratas con este resultado cambiarán algunas de sus posturas o se mantendrán en las líneas que habían sostenido. Yo creo que el Partido Demócrata está en un proceso de reencontrar su norte, resultado de la pérdida de las elecciones presidenciales del 2016, que todavía genera trauma en el partido. Y más o menos hay dos caminos, o potenciar el viraje hacia la izquierda, y digo izquierda entre comillas porque Bernie no Sanders. Lo hay. Sí, es Bernie Sanders, un hombre como Sanders, Elizabeth Warren, por ejemplo, o buscar candidatos de centro. Como Biden. Como Biden, otros jóvenes que aparecen por ahí que podrían cautivar el voto de centro, que realmente es un segmento importante del electorado que van a necesitar atraer si han de ganar las elecciones de 2020. Con este triunfo, sobre estos dos nombres, bueno, Bernie Sanders fue el segundo después de Hillary en las primarias anteriores y Biden no jugó, optó por dejarle el camino a Hillary, pero lo han tenido los demócratas como una reserva, además por su cercanía con Obama y todo lo que representan Obama-Biden como llave. Sí, él estuvo en Colombia, de hecho, a mitad de año y se le preguntó mucho sobre su decisión o no de lanzarse y yo creo que él no ha decidido. El hecho es que en el partido hay muchos otros posibles candidatos, muchos, pero ninguno todavía perfila como el que podría ganarle a Trump en una contienda presidencial 2020. Van a ser unas primarias interesantes, ¿no? Sí, van a ser muy interesantes porque están apareciendo por ahí candidatos, de nuevo, muy progresistas y muy de centro, y es muy difícil saber cuál terminará sobreponiéndose. Y en las toldas republicanas está permitido, está previsto en el proceso electoral que otro copartidario de Trump lo desafíe en unas primarias. ¿Habrá algún republicano que le dispute a Trump? Yo creo que eso es difícil saber en este momento. De nuevo, Trump evaluará las posibilidades de reelegirse a punta de los desarrollos en las investigaciones. Yo creo que si no prosperan y no salpican su imagen entre sus bases y entre otros sectores que votan por él, porque las bases no alcanzan a elegirlo, él se va a relanzar. ¿Cómo le fue a los latinos y cómo nos irá a países como Colombia con la nueva composición, mujeres latinas llegando a posiciones importantes en el Congreso? Pues esto es una de las paradojas de estas elecciones para mí. Hay muchos hechos históricos. Las mujeres se presentaron a las elecciones en números récord. Más o menos hay un 20% de mujeres en el Congreso en este momento. Eso podría aumentar, sobre todo por el lado demócrata. Entonces a las mujeres les fue muy bien. 2 mujeres musulmanas fueron elegidas a la Cámara por primera vez en la historia y 2 mujeres nativoamericanas también. Un gobernador de Colorado abiertamente homosexual también. Así es. Eso nunca había pasado, ¿no? No, es la nunca. primera vez. Entonces, esto creo que habla mucho del grado profundo de división que hay en Estados Unidos en este momento. Y con posiciones muy radicales. Esta mujer que ganó el cupo en Nueva York, muy cercana a Di Blasio, representa de alguna manera
ese reconocimiento de nuevas fuerzas. Sí, sí, sí. O sea, esto está pasando al tiempo que el voto retrógrada, sobre todo del campo, ha elegido a candidatos abiertamente racistas, abiertamente defensores de los derechos de porte de armas, abiertamente en contra de los homosexuales. Esos son los radicales trompistas, digamos, sí, del voto rural americano. Totalmente, pero es un voto que los demócratas van a tener que reconocer al menos como legítimo si han de tener más éxito en una elección presidencial. Claro, no los van a traer, pero sí los tienen que reconocer y dejar de tildarlos de ignorantes y retrógradas. Y es que además son muchos. Sí, el señor Donald Trump es presidente, ellos han elegido un grupo representativo de congresistas. Frente a los asuntos migratorios, frente a las caravanas humanas que vienen de Centroamérica, frente a la polémica con México y el muro, ¿cómo impactarán estas elecciones? Yo veo difícil que esto se frene. Trump realmente, en parte, lo que explica el éxito republicano en esta elección es el usufructo y manipulación de este tema entre el electorado. La política de miedo de Trump, junto con la economía, son los dos elementos que, a mi modo de ver, fueron los que garantizaron el resultado favorable para los republicanos y para Trump. Y él lo va a seguir utilizando a su favor a futuro, y difícilmente la Cámara, controlada por los demócratas, lo va a poder frenar. Ya hay nuevos desarrollos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Sessions, con Jeff Sessions. Conocidos los resultados electorales, indica que Trump va a tomar más decisiones. Sí, él se dice que estaba esperando los resultados de las elecciones y que culminaran para ya comenzar a hacer otros cambios en su gobierno que han sido despidos, bastantes. Sí, sacar gente. Son despidos. Y en este caso, pues, es un despido importante porque Sessions, que él había puesto en el cargo de fiscal general, comenzó a molestar al nombrar al fiscal especial que está Mueller, que está investigando por la injerencia de Rusia en las elecciones pasadas. Y el reporte de Mueller se espera en la Cámara. Sí, y esto será un tema polémico que los demócratas tratarán de utilizar para socavar la imagen de Trump, obviamente. ¿Cómo estarán leyendo los chinos y los rusos este resultado? Yo creo que es un resultado que a ojos del mundo deja a Estados Unidos en una situación similar en la que estaba antes. El Senado, para lo que son tratados internacionales, por ejemplo, tiene mucho más peso. Y para lo que es la política exterior, pues el Senado sigue pesando más. Y es un Senado de control republicano, incluso un poquito más controlado por republicanos luego de esta elección. Entonces estarán esperando a ver qué pasa, como están esperando en este momento, y obviamente frotándose las manos cada vez que algo malo le pase a Trump y a Estados Unidos. Para que prosperara el impeachment, la destitución del presidente, se habría requerido que los republicanos perdieran el control del Senado, y eso no ocurrió. O sea, independientemente de su decisión sobre reelección, lo que hoy parece claro es que Donald Trump podría terminar su periodo constitucional. Sí, podría terminar. Y creo que los demócratas van a sopesar con mucho cuidado las ventajas y las desventajas de iniciar el proceso de investigación en la Cámara, porque lo que yo veo es que podría ser contraproducente para la imagen del partido. Esto lo vimos en los juicios y las audiencias del nuevo magistrado de la Corte Suprema, Kavanaugh. El tortuoso proceso. Sí, generó entre la opinión pública lecturas mixtas. Entre algunos sectores hubo mucho malestar, de hecho, que los demócratas, en opinión de algunos, hubieran manipulado las audiencias en pro de su posicionamiento. Y eso es una lectura que podría calar también en el caso de un eventual impeachment. Arlene,
Aquí vuela el tiempo. Este es un programa en el que los 15 minutos se pasan rapidísimo, sobre todo cuando la invitada nos dice cosas tan interesantes. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Arlene la pueden leer en El Espectador y les recomiendo esa lectura. Gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.